Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy con un tema bastante importante que colocamos sobre la mesa y que tiene que ver con lo que ha sucedido durante muchísimo tiempo en continente africano. Y justamente durante la primera semana del mes de marzo de 2023, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizaba una visita al continente africano, la 18ª que realizaba, y desde el año 2017. Fue criticado en ese momento por distintos países, particularmente en su última parada en la República Democrática del Congo, donde el mandatario Félix Tshisekedi dijo en la cara del mandatario que debía terminar de una vez con el paternalismo francés. Desde entonces ha habido golpes de Estado en la zona del Sahel. Desde hace 2 años se han presentado varios golpes de Estado. ¿Qué está ocurriendo en esa zona? ¿Cuál es el interés y cómo se ha visto el colonialismo francés desde esta revuelta que se ha llevado a cabo en los últimos 2 años en el Sahel, en el África? Es parte de nuestro programa, el tema que estaremos abordando el día de hoy, el colonialismo francés en decadencia y en el África. Así comenzamos. Francia fue uno de los grandes imperios dominantes durante el siglo XIX, con posesiones coloniales desde comienzos del siglo XVII que partían de América del Norte y abarcó casi 13 millones de kilómetros cuadrados del planeta. No solo controlaba económicamente a sus colonias, sino que también se imponía política y socialmente a través de su cruzada civilizatoria, dando vía libre al racismo y la xenofobia indiscriminada. Esto generó un profundo rechazo entre los pobladores que vieron aplastadas sus culturas y fueron sometidos a una serie de gobiernos títeres encabezados por el ahora neocolonialismo. Actualmente, en África, naciones que a pesar de su condición de independencia seguían bajo dominio francés a través de imposición de élites políticas y la explotación de sus recursos por grandes capitales franceses. Los recientes acontecimientos en diversas excolonias africanas han puesto de manifiesto la decadencia de París en su influencia y otrora condición imperial. Bien, ahí teníamos entonces el perfil de nuestro programa el día de hoy, el colonialismo francés y en el África. Tenemos a nuestros invitados, son 3 en el día de hoy, expertos en el tema. Empiezo con Isabel Frangé, internacionalista y abogada. Isabel, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros en el día de hoy. También tenemos a Samuel Urbina, internacionalista e investigador. Muchísimas gracias, Samuel, por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Y por último, tenemos a Rosalba Loé Antico, quien es periodista y analista internacional. Muchísimas gracias, Rosalba, por su tiempo con nosotros. Bueno, empezamos hablando de lo que está ocurriendo en el Sahel a propósito del tema. Queremos entonces empezar con esta pregunta. Isabel, en este caso, ¿cómo estás viendo la situación en el Sahel? Obviamente hay un debate importante, un denominador común, sin embargo, hay diferentes intereses dentro de cada uno de estos países que desde hace 2 años han empezado a hacer golpes de Estado. Pero ¿qué representa esto para el colonialismo francés en lo sucesivo? ¿Qué se espera para el África y sobre todo en el área del Sahel? Si nosotros vamos a analizar en cada país, desde el Níger, en el centro africano, donde mayoritariamente está presente Francia, vemos que hay un deterioro ambiental, hay una pobreza extrema, dejó una infraestructura casi no representativa. Lo que cree en estos países una pobreza extrema, una repercusión a la pobreza, a las dificultades financieras, la respuesta al el no bienestar popular, unas rebeliones, una zozobra y unos golpes en donde se quiere cambiar este statu quo impuesto por Europa, sin dejar atrás el papel que ahorita sumergido en ello, en esta crisis financiera, esa recesión económica internacional. Estamos viendo una presión otra vez, tratando de revivir lo que ya fue perdido a nivel internacional. El tema colonial, Europa se está quedando atrás en ajedrez político, económico, financiero, cuando hay unos mercados emergentes que ya estamos viendo sin dejar atrás lo que está sucediendo en el BRICS, en ASEAN, estos mercados emergentes
emergente en donde Europa se está quedando, es verdad, el continente viejo, que necesita de esos recursos naturales. Entonces regresa para la parte matriarcal, a madrinar a África, cuando ya África, vamos luego, dejo estos espacios, a decir que ya aprendió que no es Europa el centro del mundo, sino África el 2/3 de arriba. Y me quedo con esa frase que decías, la Unión Europea o Europa se está quedando atrás en ciertos aspectos. Quería precisamente, Samuel, abordar esto. Hay tensiones, por supuesto, políticas, tensiones diplomáticas, militares en algunos países del África, precisamente por la secuela que ha dejado desde la economía, desde lo social, el colonialismo francés. ¿Hacia dónde va el Sahel con toda esta repercusión y estos golpes de Estado? Sí, bueno, en efecto, habría que mirarlo siempre desde un punto de vista amplio, ¿no? Porque no podemos siempre analizar las cosas como desde un único punto de vista, y en ese sentido es bastante probable que todas estas repercusiones, digamos, tanto militares como políticas en todo lo que ha sido la franja de golpes de Estado que han ocurrido en los últimos 2-3 años, dan como un resultado una sublevación que no se tenía prevista en el panorama geopolítico, por lo menos no en lo inmediato, pero que da cuenta de justamente un intento de sublevar los órdenes ya imperantes, pero asimismo de apalancarse y avanzar en una carrera de un nuevo tipo de desarrollo, que no es el desarrollo impuesto por Europa, sino es un desarrollo multipolar, multicéntrico, un desarrollo para un mundo de mundos, como dirían los zapatistas, ¿no? Entonces, más o menos en ese sentido, hay como un pensamiento planetario, digamos global, de naciones del sur, pero en este caso del sur no propiamente geográfico, sino del sur del Sahara, ¿sí? Esta región de Sahel, que está, digamos, viendo cuáles han sido las consecuencias perennes que ha tenido los regímenes coloniales, pero que además cuáles han sido las alternativas políticas ante eso. Las llamadas Naciones Unidas ciertamente se han pronunciado al respecto, pero estas tensiones diplomáticas no han hecho más que exacerbar las diferencias políticas e ideológicas, incluso digamos religiosas, también podríamos incluir esa lista allí, que se dan entre estas naciones, pero solamente verlo desde esa perspectiva, digamos que no enriquece el análisis completo, porque también hay que verlo desde la transición de las eras en las que nos encontramos, ¿sí? El Capitaloceno, como bien había dicho nuestra compañera, dejó una secuela ambiental, política, infraestructural, y que ahora hay que, digamos, reparar, ¿no? En ese acto entran entonces los esfuerzos multilaterales, pero también los esfuerzos de naciones que han sido víctimas del colonialismo, de la esclavitud y la colonización en sus formas tanto pasadas como actuales, en cuáles van a ser entonces las miras, cuáles van a ser las asociaciones, cuáles son las nuevas rutas de blindaje y cuáles van a ser las nuevas alianzas geopolíticas que van a dar, por supuesto, ese cambio ¿Y a qué costo también? ¿Y a qué costo? Porque efectivamente esto trae un costo político, geopolítico, el tema de dejar atrás pues todas esas secuelas, tanto en lo económico, también en lo político, de esa influencia de Francia y hacia el futuro. Queremos entonces ahora, Rosalba, hablar precisamente a futuro. ¿Qué esperar ahora, después de todos estos escenarios de golpes de Estado? Tratar de apartarse de esa influencia francesa va a ser va a ser una transición, si se quiere, bastante importante en los próximos años. ¿Cómo lo estás viendo? En primer término, para hablar de un futuro, hablar de perspectiva, tenemos que decir que están haciendo el tercer mundo de Mao. Ya Mao Zedong había invertido más de 500 millones de dólares en tiempos de Mao en África para el desarrollo ferroviario. Y hoy por hoy vemos también nuevamente y ponemos en la palestra la Unión Soviética, la cual acompañó las luchas y revoluciones en su tiempo. Y hoy por hoy la Federación de Rusia sigue de la mano con un plan para África en una unión estratégica para el desarrollo de África, para la independencia, para la soberanía. Hay otros grandes aliados estratégicos que se están sumando a este plan, como lo es Turquía también, la cual también está interviniendo. Pero más allá de ello, debemos recordar que estamos hablando de una revolución, una verdadera y nueva revolución del siglo XXI en África. Y ello lo empuja y lo sigue dinamizando, por supuesto, esta gran unión, como es este mecanismo de integración supranacional transcontinental, hoy llamado BRICS, un gran dinamizador.
y mencionar que Francia pretende incluso retirar a sus funcionarios de los bancos centrales de estos países africanos y llevárselos a África, pero con una supuesta dominación. Por un lado, ha tratado de manifestar un plan especial para la digitalización de África, pero además de ello, pretende seguir diciendo que las 3 banderas que impone Francia para continuar con la relación con África, con esta región del continente africano, es la primera, defensa, la estrategia de las 3D, defensa, diplomacia y desarrollo, pero un desarrollo condicionado ¿a qué motivo? Al empobrecimiento. Entonces observamos cómo el supuesto plan de Francia para África en cuanto a la supuesta soberanía e independencia financiera está proyectada al 2027, pero estos son simplemente un espejismo planteado allí para que los pueblos africanos se mantengan en calma y sigan permitiendo esta dominación neocolonial. Es evidente que el África central y occidental ha despertado, es evidente que Nigeria quiere y aspira pertenecer también al grupo de los BRICS, así como acaba de incorporarse Egipto y Etiopía de la zona del Cuerno de África, y es evidente que estamos construyendo un nuevo mundo multipolar y pluricéntrico donde el sur global es fundamental para el desarrollo. Ya lo decía Mao Zedong en el año 74, el emerger del tercer mundo se está produciendo y eso comienza con la liberación. Para África, para esta zona, todavía con la dependencia neocolonial de Francia, la prioridad, el primer paso es la soberanía e independencia financiera y económica. A partir de allí, construir el desarrollo. Y por primera vez los países centroafricanos y África Occidental están reclamando su verdadera independencia y soberanía de cualquier modo de dominación neocolonial. Dependencia y soberanía que por supuesto ha venido en un proceso dilatado luego de un neocolonialismo, ya vamos a hablar de eso también, neocolonialismo francés, que ha dejado un sinsabor en el tema de las relaciones políticas entre África y Francia. Pero vamos a hablar del tema luego de esta pausa en nuestro texto y contexto. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablando del colonialismo francés en África, la decadencia del colonialismo a propósito de todo este escenario que se ha presentado y que hemos visto en reiteradas oportunidades. ¿Cómo ha sido, Isabel, cómo has visto tú esta etapa del neocolonialismo francés en el África hasta este punto que hemos llegado en que vemos estos países con estas rebeliones en los últimos 2 años? Lo que ha logrado la Comunidad Europea últimamente, en los últimos años, ser el auxiliar brazo sanguinario de la política hegemónica estadounidense en el mundo. Por ende, vemos la repercusión de una primavera árabe que ha azotado y la balcanización del norte de África hacia la Europa ha tenido hoy por hoy su repercusión. La pérdida de espacio geopolítico, geoestratégico, económico en el mundo ha dejado sus consecuencias negativas sobre la economía europea, la que estamos presenciando hoy. Y de hecho, Macron lo ha dicho desde su propia boca, que nosotros hemos sido la víctima de la política norteamericana y lo que nos aliamos sin intereses, sin rumbo claro con esa política devastadora que empezó desde la balcanización del norte de África hasta la primavera hace poco árabe. ¿Por qué lo digo? Porque hay 2 o 3 países también que eran colonos franceses. Ya estamos hablando de la Argelia, estamos hablando de Nigeria, estoy hablando de Túnez, estoy hablando de la España, Marruecos, estoy hablando Libia,
de Italia. Entonces, toda esta cuenca donde va hacia el mar, el Mediterráneo, ha sido azotado realmente o azotó de manera, uno podría gratificante sobre los intereses europeos que van intrínsecamente, inciden en la economía interna de África. Ahora, lo que estaba pasando alrededor, mientras que perdían espacio, entró con su fuerza financiera, infraestructural, China. Entró Rusia y entró Turquía, como bien lo decía mi amiga. Entonces, por ende, la necesidad hoy de hacer todo un plan de desarrollo infraestructural para salir de una independencia económica, lo más necesario, antes de ser, como bien lo ha dicho, político, de imponer un general por aquí, una sublevación por allí, un títere a favor, llámese golpe de Estado suave o etcétera, pero el status quo interno era todavía colonizado. Hablo de la economía, la finanza, la producción y la infraestructura. Por ejemplo, el único país que sin restringir a cualquier posicionamiento político es China. Ayuda en el desarrollo y en su posicionamiento geopolítico, estratégico, económico, más no interfiere en las decisiones políticas internas. Ahora, este nuevo sabor, este nuevo condimento que entró en la política, el ajedrez político, lo ha apreciado África y la comunidad africana total. Entonces, el peso donde cae la crisis financiera con la repercusión de esos países aliados que han sido azotados por las agresiones, los golpes de Estado o en su defecto militar. Tienes a Níger, todo el centro africano que necesita una salida hacia el mar, una salida de sus recursos naturales hacia el Mediterráneo. Entonces, el posicionamiento de Rusia en Libia fue una barricada para Francia y para los países europeos. Igual lo que ha sucedido en Argelia, la independentista, la socialista, la que está antiimperialista, anticolono, entonces también fue la barrera. Túnez igualmente está pasando lo mismo y sucesivamente toda esta costa ha sido la barricada para que ellos puedan tener la facilidad de sacar todos estos recursos naturales, más hablando del uranio, hablando del oro, del uranio, etcétera, para su riqueza, para vivir y crear su imperio monárquico sobre los cadáveres de aquellos amigos y, como quien dice, camaradas en África. África, hoy por hoy, es el más cercano a esos países emergentes, en economía emergente y industrializado, que más cerca que China, más cerca a Irán, más cerca a Turquía, más cerca a la India, más cerca a la Rusia. Entonces, ¿dónde queda en el geopolítico que nos inculcaron a que Europa es el centro, el epicentro del mundo, el mapa mundi donde está la Europa, está el centro del mundo, como lo decía nuestro comandante Chávez también? Entonces nos enseñaron a que Europa es el epicentro, y cuando el 2/3 del sur está en prosperidad y está el 2/3 de Europa. Entonces, para culminar, redondear, esta revolución sur-sur, desde la China hasta nuestro cono sur, se está viendo que ahorita, como decía Gramsci, un mundo que no termina de morir, pero otro que está por nacer. Entonces, estamos viendo hoy que está apareciendo las luces, el final del túnel, esa nueva realidad. Y hablabas precisamente desde el contexto económico, y recordaba mientras hablabas, Isabel, hace poco en nuestro programa hablábamos de esa gran deuda, sobre todo en lo económico, de las excolonias europeas, esa gran deuda económica que se está pagando y todavía con muchos intereses. Y precisamente parte, Samuel, en ese contexto, es precisamente el BRICS, que ha propuesto a través del presidente Luis Ignacio Lula da Silva que se revierta esa deuda de estos países africanos
excolonias francesas y convertir esa deuda en la posibilidad de que el continente pueda tener pues un mejor proyecto de infraestructura. ¿Cómo ves ese futuro? Ya que hablamos de los BRICS, ya que hablamos de Rusia, ya que hablamos de la India, ya que hablamos de todos estos países que pueden aportar de alguna manera al crecimiento económico africano. En efecto, habría que verlo desde esa gran pluralidad de desarrollos que se presentan con los BRICS. Que creo que cada nación, cada potencia, cada integrante de estos BRICS tiene una gran capacidad para desarrollarse y se ha desarrollado en ámbitos bastante específicos. Pero al respecto del África, creo que habría que citar incluso la Agenda 2063 como un referente de lo que ha sido uno de los planes que, si bien toma elementos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, es completamente otro enfoque, porque se plantea como principio o como principios la liberación y la emancipación total de estos dominios coloniales. Yo creo que los BRICS en ese sentido sí brindan un panorama bastante fresco para esta África que está en aras de esa emergencia, de ese tercer mundo en sí mismo, pero también quizás incluso brinda la posibilidad de hablar de un panafricanismo real, ¿no? Como lo han intentado hacer de repente, bueno, o concebir teóricos tal como Aimé Césaire o Frantz Fanon, pero se ve que en este momento la teoría está llegando a la práctica. Entonces eso significa que sí hay posibilidades para que la emergencia de por lo menos el Sahel y consecuentemente otras regiones del África que todavía falta por emancipar e independizarse completamente de los dominios coloniales puedan entonces tener la venia, la ayuda de los BRICS en construir esa infraestructura de la que hablamos para poder subvertir lo que ha sido este orden y sus consecuencias latentes hasta la actualidad. Consecuencia que hemos visto a través de las manifestaciones en varios países de estos países que se han sublevado en los últimos años. Rosalba, y el denominador común en esas manifestaciones ha sido la bandera de Rusia. ¿Cómo ves ese aspecto allí? ¿Cómo puede la audiencia explicarse cómo es que en un país así la bandera de Rusia está en esas manifestaciones, luego de un golpe de Estado, mucha pobreza y por supuesto teniendo en cuenta pues el gran clima de desestabilización, ahí está la bandera rusa en algunas de esas manifestaciones? ¿Cómo lo ves? Hay una historia y en esta historia la Unión Soviética fue fundamental en el acompañamiento en las revoluciones africanas en sus distintos países. No en vano, en Rusia, en Moscú, fue creada la Universidad Rusa Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba. Hoy por hoy, Universidad Rusa Amistad de los Pueblos. Y es evidente que no solamente le daban formación a muchos africanos que emigraron a Rusia con esto, o a la Unión Soviética, y continúa Rusia, con estos grandes planes en donde los revolucionarios, además de formarse, también eran atendidos por los hospitales y las clínicas de la Unión Soviética para poderlos recuperar y luego volver al frente de batalla. Quienes estudiaron, venezolanos que estudiaron en la Unión Soviética, saben de lo que les estoy mencionando en este momento y hoy por hoy continúa este apoyo. Entonces hay una historia, un reconocimiento, hay pueblos en el mundo que la historia no se la borran fácilmente. Luego de la disolución de la Unión Soviética, por supuesto que hubo diríamos que un retroceso en cuanto a esta alianza estratégica. No es que Rusia o la Unión Soviética abandonó el espacio, hubo un retroceso, porque es parte de lo que ha sido finalmente el triunfo del hegemón Estados Unidos imperialista con, por supuesto, sus gobiernos lacayos, Canadá, hoy por hoy la Unión Europea, Australia, que se sumaron a ello. Como decía Mao, el segundo mundo, luego de la disolución. Hoy por hoy, gracias a que pues, Rusia ha ido retomando nuevamente el liderazgo, la independencia, 1999 con el presidente Vladimir Putin, aquí en Latinoamérica, en Venezuela, coincidencialmente también con Hugo Chávez Frías, continuando este proceso de revolución y de transformación. No se abandonó al África, fue un momento de pausa. Retorna la cooperación en distintas áreas estratégicas y es por ello que en el año 2014 la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá trata de dar un bloqueo
económico y financiero contra Rusia. Y ahí nace el plan anticrisis del presidente Putin, plan anticrisis que impulsa en el año 2015. Y es que no solamente estamos hablando de esta estrategia de dominación como aparente, lo que es las medidas coercitivas unilaterales contra Rusia, y es que Rusia está diseñando, y lo volvió a mencionar y lo volvió a plantear en la cumbre de los BRICS, la nueva ruta marítima norte-sur. Esa ruta marítima norte-sur, por supuesto que toca a los pueblos de África. Es un nuevo contexto geopolítico en donde se están marcando estas uniones. Entonces, hoy por hoy observamos cómo Rusia, sí, los pueblos africanos en revolución permanente levantan la mano y en la bandera de un país que lo ha acompañado en esta gran lucha. Sin intenciones de dominación, sin intenciones de ocupación, simplemente acompañar la liberación de los pueblos. Y esperemos que, por supuesto, el sur global acompañe todo este proceso, desde América Latina también, porque hablabas de los venezolanos, pero también en América Latina, que han podido saber de antemano, también estudiando en Rusia, precisamente esa influencia del gran gigante eurasiático allí también en el África. Nosotros lamentablemente terminamos, se nos termina el tiempo, pero queremos también el feedback con ustedes. ¿Qué piensan de este tema y el neocolonialismo francés en el África? Por favor, a través de contáctenos@telesurtv.net puede darnos su opinión. Así finalizamos. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.